video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ramos Baños, soy docente de la Escuela Preparatoria número 1, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema de métodos y técnicas que ocupan los psicólogos de la asignatura de Psicología. ¿Sale? Ok, ya habíamos establecido el tema. El objetivo que tiene este tema es que sepamos identificar y conocer cuáles son los instrumentos o herramientas que utilizan los psicólogos para evaluar. La competencia a desarrollar es una competencia genérica, la de comunicación, y vamos a identificar y conocer herramientas que ocupan los psicólogos. Ok, ¿qué son los métodos y las técnicas que ocupan los psicólogos? Bueno, tenemos la idea de que los psicólogos solamente están dentro de un consultorio con un paciente, pero no es así. Los psicólogos también pueden contratar personal, los psicólogos también pueden evaluar grupos, los psicólogos también pueden estudiar fenómenos, y por eso existen tantos métodos para evaluar todo esto. El primer método a revisar es la observación. ¿Qué es la observación? Bueno, pues registrar las diferentes conductas que presenta un individuo, un grupo o un fenómeno. Por lo regular, para realizar la observación, utilizamos una bitácora en donde se van registrando las diferentes conductas. El primer tipo de observación que vamos a revisar es la observación anecdótica. Las características de este tipo de observación es que solamente voy a registrar en mi bitácora de observación aquellas conductas que estén relacionadas con un tema en específico. Por ejemplo, si yo voy a verificar si en mi grupo de personas hay violencia, solamente voy a registrar la información que tenga que ver con la violencia, si veo alguna conducta violenta en alguno de mis alumnos. La observación dirigida es aquella observación en donde voy a donde voy a controlar mejor la observación. En este caso, no quiero que mis alumnos estén en su salón normal de clases, sino que yo los voy a traer en un lugar en específico donde los voy a observar, e incluso yo puedo generar una situación de violencia para ver cómo reaccionan mis alumnos ante esa situación y describir sus conductas. La observación natural, esta sí, yo entro al salón de mis alumnos y sin decirles lo que voy a observar, empiezo a registrar todas sus conductas, y en este caso, en esta observación natural, esta es muchísimo más menos controlada. En esta puedo registrar cualquier cosa, e incluso si alguno de las personas que estoy observando tiene la intención de ser violento o ser agresivo, lo puedo registrar porque se registran intenciones. Y por último está la observación por periodo de tiempo. Ejemplo, si voy a observar a un grupo de personas por un lapso de 3 horas, probablemente digo que los voy a observar 15 minutos, voy a descansar 20 minutos, los vuelvo a observar 15 minutos y solamente registro las observaciones de esos 15 minutos. El siguiente método a revisar es la entrevista. Existen 3 tipos de entrevista: la entrevista abierta, la entrevista cerrada y la semiabierta. Las características de la entrevista abierta es que puede ir fluyendo en una conversación. Cuando no sé qué estoy buscando, cuando no sé qué estoy evaluando, se sugiere que utilice una entrevista abierta, porque puedo hablar de cualquier tema y estoy buscando información. La entrevista cerrada, ya sé de qué voy a trabajar, ya sé qué estoy buscando y hago un cuestionario previo para no salirme de esas preguntas que voy a aplicar al entrevistado. Y la semiabierta es una mezcla de las dos anteriores. Tengo un cuestionario previo, pero si surgiera un nuevo tema, puedo salirme de ese cuestionario y enfocarme en otro tema nuevo. Otro instrumento que ocupan los psicólogos son las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas son en las que nos dan un cuadernillo y hay una serie de preguntas y vamos marcando alguna opción. Estas opciones que vamos marcando se les asigna un valor y al final a estos valores se van a estadística y salen rasgos de personalidad o rasgos de
inteligencia. Por ejemplo, las pruebas psicológicas lo que pueden evaluar es coeficiente intelectual, rasgos de personalidad, intereses, valores, actitudes y destrezas de los individuos. Cuando aplicamos varias pruebas psicológicas a un mismo individuo se le conoce como batería de pruebas. Y las pruebas psicológicas pueden ser utilizadas en las escuelas, a pacientes clínicos, también pueden ser utilizadas para contratación de personal. Otro de los métodos que ocupa la psicología es el método experimental. El método experimental está presente en muchas de las ciencias sociales y no es la excepción la psicología. Mencionábamos anteriormente que la psicología también puede evaluar fenómenos sociales o grupos y para esto va a ocupar el método experimental. Recordemos lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición acerca de algo. Durante el método científico, esta suposición se va a comprobar o refutar. Por ejemplo, si tengo un grupo de alumnos, mi hipótesis que pudiera establecer con ellos es que mi grupo tiende a subir su promedio académico en el periodo enero-junio y tiende a disminuir su rendimiento académico en el periodo julio-diciembre. Y entonces mi hipótesis se va a comprobar o se va a refutar. En el método científico también existen variables. Existen 3 tipos de variables, la variable independiente, la variable dependiente y la variable extraña. La primera es con la que tiene control el investigador. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de violencia, ¿sale? Entonces, si tengo un grupo, yo puedo generar una situación de violencia y yo tengo control sobre esa variable y por lo tanto es una variable independiente. La variable dependiente va a ser la reacción que tenga cada alumno ante esa situación de violencia. Y la variable extraña es sobre la que no tengo control y que no esperaba que apareciera. ¿Qué quiere decir? Que estoy trabajando violencia y afuera en el pasillo se empiezan a pelear unos alumnos. Yo no esperaba que pasara eso y no esperaba ciertas reacciones de los alumnos. Otra parte del método experimental que es muy importante de remarcar son los grupos. El grupo experimental y el grupo control. ¿Para qué me sirven estos grupos? Bueno, no es que yo pueda escoger uno y eliminar el otro. No, los dos tienen que estar presentes en el método científico. Pero uno me va a ayudar, que es el grupo control, me va a ayudar a verificar si realmente lo que estoy haciendo está funcionando. Regresemos al ejemplo de violencia. Si yo quiero disminuir la violencia en mis alumnos, puedo hacer una serie de estrategias, intervenciones y talleres para disminuir la violencia. ¿Y cómo voy a saber que esto realmente está funcionando? Con mi grupo control. Lo que voy a hacer es que mi grupo de alumnos lo voy a dividir en 2. Esta división de 2 tiene que ser con características similares. Si tengo 6 mujeres de este lado del grupo experimental, voy a poner 6 mujeres del lado del grupo control. Si tengo 3 hombres desde lo experimental y con ciertas edades, voy a intentar que el grupo control quede de la misma característica. Entonces, bueno, ya tengo mis 2 grupos conformados. ¿Qué voy a hacer ahora? Solamente al grupo experimental le voy a dar los talleres y la intervención para disminuir la violencia. Y en el grupo control no voy a hacer absolutamente nada. Al finalizar mis talleres voy a evaluar a los 2 grupos. ¿Y para qué me va a servir mi grupo control? Para verificar que la intervención que estoy generando realmente esté funcionando y no sea otro factor externo el que está haciendo que disminuya la violencia en mis alumnos. Por último, el último método a revisar son los test proyectivos. Los test proyectivos surgen desde la teoría psicoanalítica. Estos test proyectivos arrojan información que tiene el individuo en el inconsciente. Esta información pueden ser impulsos, traumas, temores, motivos, información que incluso algunas veces el individuo no está consciente de que está presente. Estos son los test proyectivos que existen. El primero es de tipo gráfico. Estos incluso son de los más económicos y los que tienden a usar más los psicólogos porque son fáciles de evaluar y son muy accesibles. En esto se le pide a la persona que dibuje una figura humana, una familia, una persona bajo la lluvia o un árbol. Y la persona que va a interpretar ese gráfico pues va a identificar personalidad, traumas y todo eso en el individuo. Después tenemos los test proyectivos y narrativos. Este tipo de test son más utilizados con menores de edad. Este tipo de test proyectivos se le pide al individuo que genere una historia en la que se pueda sentir familiarizado, se pueda sentir identificado y entonces con esa información que va dando la narración podemos saber si sucedió un suceso importante en su vida. El siguiente test proyectivo se llama
test de Rorschach. Este test consiste en 10 láminas que se le muestran al individuo. Estas láminas contienen manchas de tinta y se le pide al individuo que nos explique o que nos diga qué es lo que ve en esas manchas. En este caso, como este es proyectivo, pues lo que va a ver es la situación que está viviendo, la va a ver reflejada en las manchas de tinta. Y por último tenemos el sociodrama. El sociodrama se utiliza con grupos de personas. En estos grupos de personas pues casi siempre hay alguna problemática y una persona de este grupo elige la problemática a trabajar. Y entonces, con base a una dramatización, una especie de actuación que se hace, se intenta que alguna persona resuelva algún tipo de conflicto. Por ejemplo, si mi conflicto es que falleció mi abuelita y no me puedo despedir de ella, en una dramatización vamos a hacer que yo resuelva este tipo de conflicto. Muchísimas gracias.